Mi nombre es Carlos de la Torre, soy el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. Es un verdadero gusto que estén en este evento, que es muy importante para el centro. El tema de Venezuela es fundamental en América Latina y en particular para nuestro centro. Tenemos a la profesora Rebecca Hanson, que ha trabajado sobre etnografía, también sobre criminología, pero siempre tiene una presencia muy activa en lo que está ocurriendo en Venezuela. Recién apareció un artículo de ella en NACLA, en el último número de NACLA. Les recomendaría que lo lean. Y el interés que hemos tenido en el centro recientemente por Venezuela es muy fuerte. Estuvo de profesora, de becaria de la familia Bacardí, la historiadora Margarita López Maya en el 2020. Y vamos a tener una profesora de la universidad, vamos a tener una profesora visitante el próximo semestre, Jennifer Fuenmayor, que va a dar un par de cursos cada semestre sobre Venezuela. El primero va a titularse de Chávez a Maduro. Entonces, bueno, con eso y agradeciéndole mucho a Rebecca Hanson por haber organizado este evento y a todos ustedes, los colegas venezolanos, por compartir con nosotros. Les dejo a Rebeca que por favor hable. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenos días, saludos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Soy Rebecca Hansen, profesora de Sociología y Estudios Latinoamericanos acá en la Universidad de Florida. Y esta mañana tengo el enorme placer de moderar nuestra conversación. En este espacio vamos a intentar como comprender la complejidad, bueno, un poquito de la complejidad del momento actual en Venezuela y discutir unos caminos que orientarían el país quizás hacia un futuro mejor. Pues nuestra meta hoy no es llegar obviamente a un consenso, sino abordar un problema como súper multifacético desde varias perspectivas, ¿no? Generar un diálogo inclusivo e intentar pensar colaborativamente sobre unas posibilidades y los retos a corto y largo plazo. Nos sentimos súper honorados de contar con la participación de nuestros invitados, cuyas investigaciones abordan temas muy diversos como la sociedad civil, la seguridad ciudadana, los movimientos sociales, los grupos armados, entre otros. Nuestra primera ponente es Mariana Jiménez, es politóloga e investigadora postdoctoral afiliada con the Latin American Center de la Universidad de Oxford. Anteriormente ha trabajado para la cooperación alemana en Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. Es coautora de Developing Resilience in Authoritarian Regimes, Lessons from Venezuela, y el autor de Contesting Autocracy, Repression and Opposition Coordination in Venezuela, un artículo en prensa con la revista Political Studies. También tenemos Leonard Gómez, investigador y profesor de Seguridad Ciudadana y Gerencia y Administración de los Cuerpos de Seguridad en posgrado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Caracas. Fue funcionario de la Policía Metropolitana entre 1999 hasta 2019 y de la PNB o la Policía Nacional Bolivariana, desde 2010 a 2015. Verónica Zubillaga es profesora de la Universidad Simón Bolívar y miembro fundadora de Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, o REACIN, en Caracas. Es coeditora del libro en prensa Dicen que están matando gente, violencia armada y políticas de seguridad ciudadana en Venezuela, publicado por la Universidad de Rosario en Bogotá. Ha publicado artículos en revistas como Current Sociology, Revista Mexicana de Sociología, Nueva Sociedad, Latin American Research Review, and Crime Law and Social Change. Y nuestro discussant, Alejandro Velasco, es historiador, investigador y docente en la Universidad de Nueva York. Es editor ejecutivo de NACLA, for the Americas, y autor de Barrio Rising, Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela. Actualmente está escribiendo un libro sobre los orígenes de la polarización en Venezuela. La primera entrega ya ha sido publicada
Voy a colocar el link porque ni voy a intentar pronunciar la editorial, que es en francés. Verónica, si me quieres decir, me puedes ayudar. Adelante. Pues ya, bueno, para explicarles un poquito sobre o sea, el formato del evento, cada ponente y nuestro estimado discussant tiene 12 minutos para dar sus presentaciones y comentarios. Pues debemos tener como 40 minutos para el Q&A. Les pedimos mantener sus cámaras y micrófonos, por favor, apagadas para garantizar la estabilidad de la conexión, y estamos grabando el evento. Bueno, comencemos. Marianne, vas a compartir pantalla, ¿no? Sí. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti, Rebecca, por la gentil invitación. Me siento muy honrada de poder estar aquí y compartir algunas ideas con ustedes. Y bueno, también justo junto a distinguidos colegas. Voy a apagar mi cámara solamente durante la presentación para garantizar que funcione bien la conexión. Aquí a veces también, aunque ustedes no lo crean, en el Reino Unido el internet también falla. Entonces, comencemos. Digamos, siempre es un reto, ¿no? Hablar sobre cómo construir una transición en Venezuela, porque estamos todavía en un periodo de conflicto y, para ser muy honestos, y no es por ser pesimistas, sino por ser realistas, no se ve en el corto plazo. No supiera decir tampoco, y ya me gustaría escuchar también a mis colegas cómo lo ven en el mediano plazo, una transición a la democracia en Venezuela. Entonces, sin duda, un momento importante para el análisis, pero yo creo que en cuanto al realismo de dónde estamos, muchos retos y muchos pasos por dar para que esa transición en algún momento se pueda construir. Siempre es importante, ¿no?, entrar con esta imagen de la transición como proceso complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una receta mágica que aplique a todos los casos. Sin duda podemos aprender de experiencias comparadas. Yo creo que esto es algo muy valioso, pero pues sin duda, y bueno, aquí Alejandro lo puede ratificar como historiador, pues cada país tiene sus características, por tanto no se puede aplicar, ¿no?, una receta al caso venezolano. Quise, con esta imagen de estas tuercas como que se ven en movimiento, solamente resaltar algunos de los factores que pueden ser importantes para construir o que se lleve a cabo, digamos, este evento que sin duda la mayoría de la población anhela. Es decir, la mayoría de la población sí anhela un cambio político en Venezuela, y bueno, en términos politológicos pudiéramos pensar que eso es una transición a la democracia. Más adelante voy a mencionar el tema de la coordinación opositora y un poco el tema de la sociedad civil, pero aprovecho en este momento también para mencionar brevemente los tipos o las modalidades de transición que conocemos de la literatura, tanto la contemporánea como la más clásica. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que las negociaciones y los pactos son las transiciones más estables, más duraderas en el tiempo, pero también sabemos que hay otros tipos de transiciones, ya sea a través de una revolución, es decir, movilizaciones masivas que pueden luego llevar a una ruptura en la cúpula militar o al retiro del apoyo militar a los autócratas, y de ahí se da un cambio, o la democratización por elección o a través de la intervención militar, es decir, una democracia impuesta. Bueno, este último tema de la intervención, aun cuando y digo aún porque al sol de hoy, a pesar de reiteradas declaraciones por parte de bueno, estados extranjeros de que no va a haber una intervención en Venezuela, hay elementos en la oposición venezolana que abiertamente piden una intervención al país. Entonces, no solamente no está disponible este tipo de transición, sino tampoco es deseable, porque sabemos los impactos negativos que puede tener una intervención militar en un país. Entonces quiero solamente, antes de seguir, para enfocarme en la oposición venezolana, mencionar el tema de la negociación y un poco las expectativas, ¿no?, los tiempos, porque esto es parte de la complejidad que acabo un poco de ilustrar.
hay esta idea, y también yo creo que se desprende del discurso opositor, ¿no? Que con la salida de Maduro, pues de alguna forma, de manera mágica, llega la transición a Venezuela y se acaba la pesadilla. Esto es entendible porque, bueno, sin duda es muy grave lo que está viviendo la sociedad venezolana, la población. Ahorita hemos visto en estos días todo el tema de las vacunas. Es decir, una población que vive no solo en emergencia humanitaria, sino también con el colapso de servicios públicos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y demás. Entonces, en este contexto, evidentemente es entendible que se desee de alguna forma el fin de esta tragedia que se vive actualmente. Pero el tema de las negociaciones, precisamente, uno es que una transición pactada en sí misma no es del todo democrática. ¿En qué sentido? Bueno, se trata de una negociación entre élites, si ese es el modelo que estamos o se está pensando para Venezuela, serían élites no necesariamente electas o legítimas, ¿no? En segundo lugar, estas negociaciones, como sabemos de la literatura existente y de otros casos, limitan la nueva democracia, ¿no? Y bueno, el trade-off aquí es garantizar una estabilidad política que permita construir una transición gradualmente, no solo la transición, facilitar la transición, sino también ir construyendo esa democratización sin reversión al autoritarismo. Entonces, esto nuevamente lo digo porque las transiciones pactadas no brindan esa ruptura con el pasado, sino más bien buscan proteger, ¿no?, los intereses de las élites salientes a través de instituciones y acuerdos que brinden garantías y seguridad. Entonces, bueno, sin duda, esto lo que quiero ilustrar con esto es que será un proceso extremadamente largo. Ya Verónica y Leonard nos hablarán sobre el tema de la violencia, que también adicionalmente es un problema que se tendrá que tratar, bueno, también con una visión de largo plazo. Entonces, aquí ya para entrar en la segunda parte, las estrategias opositoras y después para entrar en qué hace falta, ¿no? Un poco desde la perspectiva también, desde mi trabajo. No puedo, pues sin duda, en los minutos que me quedan, teorizar y abarcar todas las estrategias que se han elaborado en Venezuela, pero con esta imagen lo que quiero un poco es sintetizar esas estrategias. Se ha intentado la movilización masiva, la ven en anaranjado, la participación en verde, el boicot electoral en rojo y el último paso, el gobierno interino. Ahora también ha habido momentos de diálogo y de negociaciones y también la tesis de la máxima presión, que muchas veces se combina, ¿no?, con la movilización interna. Entonces, ¿cómo podemos entender un poco estas estrategias y por qué no se ha dado la transición a la democracia en Venezuela? Y ahí, por ejemplo, el trabajo de la colega Laura Gamboa es importante, que nos dice que las estrategias opositoras pueden tener un impacto en la erosión democrática, en el proceso de erosión democrática, cuando se persiguen sobre todo estrategias extrainstitucionales y o radicales. Es un poco lo que vemos, y aquí quiero entrar un poco también y contarles un poco de mi propio trabajo, que se enfoca en la coordinación opositora. En Venezuela hemos visto diferentes instancias o esfuerzos de coordinación que que representan de alguna forma las visiones estratégicas de los diferentes grupos opositores en Venezuela. Ahora, esto per se no es nada malo, la oposición es bastante heterogénea, no solamente en cuanto a sus recursos, tamaño de partidos, líderes, programas, o sea, y quiero decir también ideologías, sino también su visión de país y su visión estratégica en cómo, sí, challenge, es decir, poner en práctica una política para, bueno, algunos dirían derrocar al chavismo, y eso es lo que vimos en los primeros años y aquí brevemente mencionar las diferentes instancias. La Coordinadora Democrática, que está, bueno, se lleva a cabo entre el 2000, 2001 y 2002, es un espacio en el cual cohabitan poderes, bueno, fácticos, como le decimos en Venezuela, es decir, el sector privado,
medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos y demás, pero tengamos en cuenta que aquí venimos del colapso del sistema de partidos. Entonces, esta es una alianza en la cual los factores con más poder son aquellos que imponen la agenda, y la agenda es derrocar a Chávez, ¿no? Es decir, ese es el propósito. Luego, más adelante, con la Mesa de la Unidad Democrática que se va formando a finales de 2008 y al 2009, la visión cambia. Son los partidos políticos los que se coordinan en torno a esta alianza electoral, pero que también elabora propuestas programáticas, y esto se mantiene hasta el 2015, ¿no? Entonces, en este espacio en el cual la visión que logra, bueno, no quiero decir imponerse, pero que logra construirse es una acumulación de poder a través de una estrategia institucional, es decir, a través del voto. Y aquí la meta es crecer electoralmente para poder derrocar, bueno, sí, sacar al chavismo vía elección. Lo que vemos después es que después del 2015, después de ganar el Parlamento, esta alianza se derrumba. Yo creo que esto tiene que ver también con que no se supo manejar el éxito, y entonces luego aparecen nuevamente esos clivajes dentro de la oposición, que para resumirlos pudieran ser precisamente lo estratégico, es decir, la ruptura versus la ruta a largo plazo, que también se traduce como el inmediatismo, versus, bueno, la construcción de capacidades internas. En ese sentido, bueno, y desde entonces lo que vemos es una fragmentación de la oposición en diferentes sectores. Aquí tampoco hay que olvidar que la represión por parte del chavismo hacia la oposición ha sido estratégica también para dividirla, no solamente represión física, sino también represión, bueno, legal repression, como le llamo yo, es decir, no violenta, a través de, por ejemplo, sacar a las tarjetas de juego, anular también a ciertos liderazgos para crear precisamente estos dilemas dentro de la oposición. Lo que vemos entonces, lo que quizás el gobierno interino que se proclama en el 2019 quisiera verse como una instancia de coordinación, pero en realidad, según, bueno, mis propias investigaciones y campo digital, ahí lo que vemos es más bien, y según la opinión también de muchos otros colegas, es la dominación de un partido, es decir, el G4 ya no es una instancia de coordinación. Y esto lo digo porque, y ya para ir cerrando esta última lámina, quizás podamos atender a otros temas que no puedo abarcar aquí, en las preguntas, para ir realmente hacia una transición a la democracia. La oposición venezolana necesita nuevamente coordinarse de una manera estratégica que le dé nuevamente viabilidad a su proyecto. Primero había que preguntarse, entonces, ¿cuál es ese proyecto? Se intentaron algunos esfuerzos, ahí está el Plan País, pero ¿cuál es el esfuerzo de realmente crear una alternativa democrática inclusiva, ¿no? Tomando en cuenta todavía que Chávez, por ejemplo, tiene, según diferentes encuestas, más del 40% todavía de aprobación. Ahí varía un poco, pero lo que quiero decir es, hay un alto porcentaje de la población venezolana que todavía valora a Chávez como un líder importante. ¿Por qué se necesita la coordinación también? Bueno, porque es la forma de promover la moderación y la inclusión. Esto te permite también entonces aglutinar la capacidad interna para tú, de esa forma, desde una fuerza interna, entonces poder retar a Maduro de una manera más eficiente. Pero ¿qué va a ser muy importante aquí? Sino también yo creo que va a estar destinada a esta nuevos esfuerzos que pudieran estarse dando, van a fracasar si no hay reglas internas claras, ¿no? Y esto es precisamente lo que hay que valorar tanto de la Mesa de la Unidad Democrática, que sí habían reglas internas de la toma de decisión. Entonces, para evitar precisamente que un partido se imponga sobre los demás, o su visión de salida, su visión estratégica, su visión de país, lo que necesitas es generar una moderación de todos los actores, que primero, uno, te dé la capacidad de crear confianza entre los actores, y dos, te modere y permite entonces dar un reflejo mucho más amplio, plural,
de visión de país y estratégica. También, sin duda, es muy importante una nueva narrativa y una nueva identidad. Los estudios sobre coordinación opositora, por ejemplo, son ahí bastante interesantes, los que ya existen en algunos casos de Europa del Este, está mismo el caso de Chile, guardando todas las distancias. Si la coordinación solamente se piensa en largo plazo, una fragmentación ex post de una transición puede en realidad también generar inestabilidad al sistema político. Bueno, veo que ya me pasé un minuto ya, entonces brevemente sobre la sociedad civil y el resto lo tratamos en el Q&A. Ya hay esfuerzos muy importantes de articulación de sociedad civil autónoma o más independiente en Venezuela, ¿no? Esto es esencial. Está, creemos, Alianza Ciudadana, está el diálogo social, está también el foro cívico, un esfuerzo joven que va creciendo precisamente entre diferentes sectores, sector privado, representantes religiosos, movimientos sociales y demás. Estos actores entre partidos y sociedad tienen que ir también hacia una coordinación estratégica, no desde la subordinación, sino desde una horizontalidad para ir creando un movimiento social amplio que permita también a la población que se considera chavista, pero que no está de acuerdo con el sistema actual, sumarse, es decir, un movimiento democratizador. Y otros roles que pueden cumplir la sociedad civil y que de hecho ya se hace es precisamente atender a la población, movilizar de una manera no violenta, porque sabemos que esa es la más eficiente, y una presión importante a la dirigencia política, ¿no? Esto es lo que hemos visto también ya, lo que está sucediendo con las vacunas, y es importante que entonces esta sociedad civil autónoma pueda hacer presión hacia tanto el gobierno de Maduro como la oposición venezolana. Bueno, lo dejo hasta aquí porque ya me pasé el tiempo. Quizás después en las preguntas también podamos atender el Frente Amplio, que ahorita no me dio tiempo de abordarlo. Y nada, les agradezco muchísimo y voy a dejar de compartir pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, Marianne. Súper interesante. Bueno, creo que vamos a empezar a hablar un poquito sobre la seguridad ciudadana con Leonard Gómez, quien nos va a hablar sobre las políticas de seguridad durante la Revolución Bolivariana y algunos retos que existen para el futuro. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Siempre he considerado que estos espacios son sumamente necesarios e importantes para la búsqueda de una salida viable y pacífica a la situación política, económica, social y cultural que vive el país en la actualidad. Yo le voy a hablar sobre las políticas en materia de seguridad ciudadana en Venezuela, en prerevolución, durante la revolución, y los retos que deben asumir los gobiernos de turno, bien sea de la oposición o del oficialismo, en cuanto a la seguridad ciudadana. Quise tocar el tema de la seguridad en el pasado, porque algunas personas piensan que la represión y la violencia policial se inició en revolución. Hay que comprender que la represión y la violencia policial siempre ha existido en nuestro país. La represión y la violencia policial ha sido la estrategia por excelencia utilizada por los gobiernos de turno, bien sea en democracia o en dictadura, para tratar de brindar seguridad para el control social o simplemente el control de la delincuencia. Ejemplo de ello tenemos que en el primer gobierno de Rafael Caldera las torturas fueron comunes y hubo más estudiantes muertos por la policía militar que durante cualquier otro gobierno. Durante el gobierno de Lucinchi ocurrió un acontecimiento bastante relevante por la famosa masacre del Amparo, donde comisiones mixtas entre la policía del estado del Alto Apure y el ejército nacional mataron a 14 pescadores y el suceso, uno de los sucesos más relevantes en cuanto a violación de derechos humanos en el país, el famoso Caracazo realizado durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989. Para ese entonces el fiscal general de la República reportó 270 muertos, pero una investigación realizada por Provea demostró que hubo más de 3.000 personas muertas. En fin, una violación flagrante de los derechos humanos perpetrada directamente por comisiones mixtas entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana, que es un saldo bastante lamentable.
en cuanto a la sociedad o a las personas muertas en la sociedad venezolana. En cuanto a la violencia y la represión policial en revolución, Keimer Ávila en uno de sus artículos hace referencia de que actualmente vivimos una transferencia de la violencia del pasado a lo que estamos viviendo ahora, una especie de violencia heredada. Desde mi perspectiva, yo considero que más que una transferencia es una continuidad de la violencia. Como se lo dije anteriormente, actualmente vivimos en un proceso de violencia y represión continua, porque ha sido la alternativa viable para los gobiernos de turno, bien sea en democracia como en dictadura, para tratar de brindar seguridad. Hansen y Gómez señalan que durante el mandato del presidente Chávez se mantenía un balance entre las políticas militarizadas integrales de seguridad. En el 2006 se empezó una reforma policial con la creación de la Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y el Consejo General de Policía. Me voy a referir específicamente al año 2009, cuando entra en vigencia o se pone en práctica el Servicio de Policía Nacional Bolivariana y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Era notable que durante el día, por ejemplo, la Policía Nacional, a través del Servicio de Policía Comunitaria, trataba de realizar el trabajo dentro de las comunidades a través de la nueva filosofía de la reforma policial basada en la aproximación comunitaria, con la finalidad de que a través de esa integración se pudieran crear planes de seguridad preventivos en función a solucionar los problemas de criminalidad en su área o en el sector donde ellos habitaban. Pero por otro lado, el Estado realizaba planes de seguridad represivos como por ejemplo el dispositivo bicentenario de seguridad, Plan Cangrejo, el madrugonazo contra Lampa, y además creó la Guardia del Pueblo para en horas nocturnas realizar procedimientos represivos que estaban dirigidos hacia los sectores más pobres para tratar de controlar la seguridad. Cuando muere el presidente Chávez, se creyó que la militarización de los cuerpos de seguridad podría desaparecer, ¿no? Pero a partir del año 2013 se incrementó considerablemente, incluso se aplicaron muchos más planes de seguridad represivos militarizados. Por ejemplo, en el año 2015 se inició la famosa Operación de Liberación del Pueblo, o OLP, el cual en su primera operación dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 200 detenidos allá en la Cota 905. Al siguiente día, el presidente Chávez ratificó o apoyó las acciones realizadas por esta operación. En una locución dijo lo siguiente: ya basta, tendí mi mano y creyeron que era debilidad. El que atraca y mata es enemigo del pueblo. Desde mi punto de vista, desde ahí se inicia pues, el proceso de matanza sistemática extralegal, como muy bien lo refiere Rebeca y Verónica en uno de sus artículos, y se le da luz verde o carta blanca a los cuerpos de policía para controlar el crimen de esta manera. Zubillaga y Hansen señalan que tradicionalmente la policía de Brasil había sido considerada la más violenta del mundo. En el 2006 fueron responsables de 4.219 muertes, pero ese mismo año los cuerpos de seguridad en Venezuela mataron 4.667, desplazando de esta manera a la policía de Brasil, colocándose número 1 a nivel del mundo. En cuanto a la FAE, estas representan un giro de una primera fase de punitivismo carcelario que comenzó en el año 2009 a una nueva etapa de matanza sistemática extralegal. Lo que le venía diciendo anteriormente, al principio, a través de la nueva filosofía de la seguridad en Venezuela, se planteó una policía basada en el respeto de los derechos humanos, pero esta cesó, terminó en el año 2009, en el año 2012,
con la muerte del presidente Chávez. Y, por supuesto, se cambia a una nueva manera de cómo brindar seguridad a través de la matanza sistemática extralegal para tratar de controlar el crimen en la ciudad o en Venezuela. Se identifican 3 mecanismos producto de la represión policial, lo que es el cambio de las operaciones policiales en Venezuela, que tiene que ver con lo que les dije anteriormente. Al principio se pensaba en una policía preventiva, garante de los derechos humanos, y esto cambió posteriormente a utilizar la represión y la violencia policial como alternativa viable para controlar el crimen. Como segundo punto, la reorganización del mundo criminal como respuesta de ello. En Venezuela ocurrió un fenómeno de transformación y de reorganización de las bandas criminales, producto de los ataques realizados por la policía. Estas bandas, que eran muy pequeñas, se convirtieron en megabandas, crearon alianzas con otras organizaciones, adquirieron mucho más armas, reclutaron personas con la finalidad de poderse proteger y resguardarse de los ataques producidos por la policía. La disrupción de los mercados ilícitos. Yo le agregaría también 2 puntos importantes, que es la migración de estas bandas delictivas a otros estados o a otros lugares, expandiendo de esta manera su territorio, y por supuesto ocurriendo el fenómeno de la transferencia de la violencia a otros lugares donde había o era muy poco, la violencia era muy poca o no existía en su totalidad. Incluso Provea indica que en Venezuela mueren más personas por violencia policial que por COVID-19. Quisiera explicar un poco el gráfico sobre resistencia a la autoridad, pero producto del tiempo creo que no podré. Podremos consultar más adelante. En cuanto a los retos de la seguridad ciudadana por Maduro, considerando el artículo 43, el artículo 55, el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana, el cual establece de que la policía debe garantizar los derechos ciudadanos y los derechos humanos, los gobiernos de turno, bien sea de la revolución o de la oposición, deberían enfrentar los siguientes retos. El primero, ¿qué hacer con un posible proceso de justicia transicional? Considerando la cantidad de violación de derechos humanos perpetrados por los funcionarios de la policía. Verónica tiene bastante experiencia en eso, creo que hemos conversado sobre el tema. El segundo punto, garantizar los derechos ciudadanos, que en la actualidad se han perdido totalmente. El tercero, una nueva reforma policial. Lo comentaba Alejandro en el conversatorio del día miércoles. Eso es indispensable. Se inició una en el 2006, pero creo que debido a las presiones de algunos intereses por parte de funcionarios que venían del antiguo modelo policial, se perdió en el año 2012 y bueno, es necesario que se recupere, se reestructure nuevamente, basada, por supuesto, en la filosofía de los respetos de los derechos humanos y la prevención de los delitos como tal. El cuarto punto, ¿qué hacer con el fenómeno de la transformación y reorganización de las bandas delictivas? Un nuevo fenómeno que ha surgido en Venezuela es cómo estas bandas se han podido reorganizar, incluso han cambiado su modo de operar para poder evadir la justicia. Necesario crear estrategias en materia de prevención para no caer nuevamente en la represión o la continuidad de la violencia, para poder eliminar el problema que tenemos en los barrios de la ciudad de Caracas y en todo el territorio nacional. Punto importante, la sensibilización de la sociedad. En los últimos años, las actuaciones de la policía han dejado una huella imborrable, una herida muy profunda en la sociedad, el cual es necesario tomar en cuenta para que de una forma u otra la sociedad vuelva nuevamente a creer en la policía. Y como último punto, evitar la continuidad de la represión y la violencia policial para brindar seguridad o control del crimen. Voy a terminar con una cita de Luis Isquiel, publicada en Rumbunes en el 2016, que dice que la reforma limitó a utilizar solo armas 9 milímetros y una escopeta por los funcionarios. Así ha tenido que enfrentar a los delincuentes que en muchos casos tienen fusiles, granadas y otras armas de guerra. Si seguimos pensando de esta manera, de manera consciente o inconsciente, considero que vamos a seguir incurriendo en lo que es la violencia y la represión para poder
controlar el crimen. No debemos pensar o estar claro de que violencia genera mucho más violencia, y a pesar de que existe mucha crítica por parte de la oposición de cómo actúa la policía en la actualidad, debemos, de manera inconsciente también, podemos hacer comentarios como este en relación a que el uso de las armas y la violencia son la alternativa viable para poder controlar el crimen en Venezuela. Es necesario ser un poco más sensato en cuanto al pensamiento crítico, reflexivo, para poder crear o pensar en estrategias viables que puedan contribuir a una salida a la situación en materia de seguridad que vive el país actualmente. Por supuesto, basado en la prevención y en la no represión por parte de los cuerpos de seguridad en el país. Listo, todo. Gracias, Leonard. Bueno, vamos a cerrar las ponencias con la doctora Zubillaga. Listo. Bueno, comenzar por agradecer esta invitación a Rebeca, respetadísima y además queridísima colega con quien he trabajado mucho y he publicado mucho, así que gracias, Beca, y a todos los compañeros aquí presentes. Quería compartir mi presentación. Bien, lo que les quería presentar aquí, y agradezco que sean después de Leo, es una trayectoria de investigación que hemos venido realizando con varios colegas, entre ellos John Souto, que tengo la alegría de ver que está aquí. Y lo que lo que me quiero centrar es más en este tema de una revolución pacífica pero armada, que fue una frase recurrente en el discurso del presidente Hugo Chávez, y mi foco de atención va a ser la expansión del uso de las armas y el impacto y las transformaciones sociales y subjetivas en Caracas. Entonces, como les comentaba, lo que les voy a presentar aquí está basada en una trayectoria de investigación de campo de orientación etnográfica en sectores populares, donde la atención ha estado muy centrada en el uso de las armas, precisamente por lo importante que resultan en las experiencias de la gente. A partir de este dato es que comenzamos a afinar nuestra mirada y nuestros análisis en las repercusiones de este objeto en la vida social y en las subjetividades de las personas. Entonces, justamente a partir de esta evidencia de las armas como objetos importantes en la vida de las personas en los sectores populares, pero también en la vida de la gente, nos pareció muy inspirador el trabajo de Bruno Latour, que nos propone mirar los objetos como agentes fundamentales en las acciones sociales. En este sentido, entonces comenzamos a entender las armas como agentes fundamentales en las tramas de discursos y acciones asociadas a las muertes violentas en Caracas. En este sentido, nos interesó develar la diferencia que introducen las armas de fuego, tanto en los significados y cursos de acción de la gente, en el tiempo y en el territorio. Es decir, en qué sentido las armas se convierten ellas mismas en objetos importantes en las acciones y en los cursos de acción de la gente. En este sentido, lo que les voy a comentar hoy es la importancia de las armas en las relaciones interpersonales de los vecinos en un barrio de Caracas en el cual hemos hecho una investigación por mucho tiempo. Y con esto aclaro que no me quiero centrar en el rol de las armas en los grupos armados organizados, sino el impacto de estos objetos en las interacciones cotidianas de la vida cotidiana
de la gente. Entonces, gracias por haber estado detrás de Leo, porque Leo ha planteado un poco el escenario de conflictividad en el marco del proceso político que ha sido conocido como la Revolución Bolivariana. Y lo que quiero subrayar entonces es este inicio de transformaciones políticas en el marco de la Revolución Bolivariana, pero que marcó, por supuesto, el inicio de una historia de mucha conflictividad en el país, que tuvo como punto culminante los eventos del año 2002 y 2003, donde hubo un golpe de Estado y luego un paro petrolero, que marca entonces, que es el punto más importante de conflictividad, y que simbólicamente podemos decir que hay una entrada de las armas en la vida política. De hecho, en el año 2003, a un año del golpe de Estado, en un evento celebratorio del regreso del presidente Chávez al poder, Chávez repite que la revolución bolivariana es una revolución pacífica, pero armada. En este sentido, decía que la revolución estaría armada para defender los logros, para defender su avance, para defenderse de las amenazas y de las conspiraciones. Los trabajos de José Luis Fernández Shaw, que han hecho un rastreo de la compra de armas ligeras, o para decir los revólveres, las compras legales de armas, revelan que en efecto, por un lado, a fines de los años 90, hubo un incremento importante en las compras legales de armas ligeras, pero que en el año 2009 hubo un incremento fundamental de las compras de armas pequeñas en los últimos 35 años. Lo que quiero subrayar es que en un contexto de amplia conflictividad, introducir un objeto como las armas comienza entonces a penetrar las relaciones sociales más amplias y comienza a expresarse también en el incremento de los homicidios y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo Venezuela es la curva roja y Colombia, perdón, este no es. Ajá, aquí. En este gráfico podemos observar entonces cómo Colombia, que es la curva amarilla, y Venezuela, que es la curva roja, a fines de los años 90, Colombia tenía una de las tasas de homicidios más elevadas de América del Sur. Venezuela se hallaba con países como Brasil o incluso México, pero ya para el 2014 Venezuela desplaza a Colombia y pasa a ser un país que tiene las tasas de homicidio, aquí en el año 2014, 62 homicidios por 100.000 habitantes, desplazando a Colombia y pasándose a ubicar y a tener niveles de homicidios tan elevados como los países de Centroamérica que vienen, digamos, o que han experimentado procesos, conflictos armados centrales. También quería mostrarles cómo el incremento de la proporción de homicidios ocasionados por armas de fuego, bueno, como en el año 1997 las armas se hallaban en el 73% de los homicidios, en el año 2013 se hallan en el 89% de los homicidios. Esto es una proporción bastante elevada si comparamos con otros países de América Latina. En esta publicación del año 2010, podemos ver cómo Venezuela, aquí sobre todo muestra la proporción de homicidios ocasionados por armas en 23 países de América Latina y del Caribe, como Venezuela, después de Puerto Rico, es el país que tiene la segunda proporción más elevada de muertes ocasionadas por armas de fuego. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo las armas entonces pasan a ocupar un lugar cada vez más importante en las muertes violentas en Venezuela. Esto, por supuesto, se cuela y se transmite y penetra la vida cotidiana de los habitantes en sectores populares. En este barrio, donde nosotros hemos hecho un largo trabajo etnográfico, entonces pudimos comenzar a notar cómo las armas comenzaron a
incidir en las interacciones personales de la vida cotidiana de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando hacíamos entrevistas, en las narrativas de la gente era muy notable cómo la historia del barrio se ve marcada por un antes y por un después, marcado por las armas de fuego. Por ejemplo, una vecina nos decía, bueno, es que antes aquí las peleas entre varones eran sabrosas, eran de puro golpe, pero lo que es interesante es esta diferencia que hay con el después. Ahora es trágico. Ahora es trágico porque vemos muertos, ¿no? Entonces ella dice, bueno, es que antes nunca veíamos muertos, ahora sí. Es decir, que las armas marcan un antes y un después en la vida de los habitantes. O las armas además generan interacciones que nosotros hemos llamado como de reactividad letal. En este sentido, cualquier problema de la vida comunitaria pasa a resolverse con armas. Por ejemplo, traemos también la narrativa de una vecina que nos decía, bueno, es que había el problema de la basura y no se logran poner de acuerdo dónde poner la basura. Entonces una mujer decía, bueno, es que yo llamé a mi hijo y le voy a decir aquí que le caiga a tiros a todo el mundo si no se comportan con el tema de la basura. Entonces las armas introducen esto que llamamos reactividad letal para decir que cualquier problema de la vida cotidiana puede transformarse en una tragedia como un homicidio. Las armas, por supuesto, pasan a ser elementos y objetos importantísimos en la vida de los varones. Esto es un tema que ha sido ampliamente estudiado en América Latina, el rol de las armas en las masculinidades de varones jóvenes, pero aquí nos parece interesante, de nuevo, en estas narrativas, cómo las armas marcan un antes y un después en las trayectorias y en los estilos de vida. Pero y cómo las armas además se convierten en objetos que abren nuevos horizontes de acción. En este sentido, fíjense que lo revelador de este relato, cuando un joven comentaba que, bueno, que él se compró un arma, y lo que es interesante aquí es cómo él comenta aquí abajo, bueno, yo les digo una cosa, uno por lo menos la mentalidad le cambia. Cuando uno compra un arma, uno se cree y uno busca la adrenalina, uno busca cómo agarrar y disparar. En este sentido, aquí, por ejemplo, no hay un uso instrumental del arma, de responder frente a una afrenta, sino que el arma abre nuevas, si se quiere, aventuras. Es decir, el arma se utiliza para precisamente experimentar con nuevas emociones. Y por supuesto, el rol del arma en las cadenas de venganzas conocidas como la culebra. Esto quiere decir que una afrenta no solo implica a la persona implicada en el conflicto, sino que implica también a la red de colegas. Por eso es que este muchacho nos parecía interesante, que decía, bueno, es que no es solo, no soy solo yo, sino que también va a estar Osvaldo, Freddy, ya somos 3. Y eso pasa de generación en generación, por supuesto, en un contexto de ausencia de justicia crónica, como es la situación en estos espacios. Para ir terminando también, lo que nos ha parecido llamativo es también cómo las armas se han colado en las experiencias de las mujeres. En este sentido, veíamos en la narrativa de una de las mujeres anteriormente, cómo las mujeres conviven con varones que están armados, cómo las armas son objetos que forman parte de la vida cotidiana, pero también nos pareció interesante cómo las mujeres, sobre todo las más jóvenes, comienzan a ser sujetos portadores de armas. Entonces tenemos la experiencia de Laura, que por haber nacido en un sector hereda los conflictos del sector enemigo, y ella narra que no le queda otra sino conseguirse un arma para defenderse de las afrentas permanentes de las mujeres jóvenes del barrio vecino, o el testimonio de una madre mayor, una mujer mayor de 37 años, que narra que le mataron al hijo y que a ella no le quedó otra opción que buscarse un arma para tratar de vengar la muerte. Entonces, lo que nos parece llamativo es cómo las armas también comienzan a colarse en las vivencias de
sujetos no tradicionalmente asociados a las armas como las mujeres, en estas experiencias muy diferentes como en una mujer joven y en una madre mayor. Bien, para terminar entonces, quería comentarles que finalmente cualquier perspectiva que tenga que ver con la recuperación de la convivencia pacífica en nuestro país tiene que ver con un programa articulado de control de armas de fuego, lo que exige, por supuesto, una labor muy fina de coordinación por parte del Estado, por supuesto, en una perspectiva donde no se vislumbra un Estado fuerte, coordinado. En los trabajos con Rebeca y David Smilde, precisamente una de las tesis que manejamos es que el incremento de la violencia tiene que ver con esta fragmentación del Estado y esta incapacidad de coordinar políticas públicas para la recuperación de la convivencia y la reducción de homicidios. Lo dejaría hasta allí. Muchísimas gracias. Voy a tratar de cerrar aquí. Gracias, Verónica. Bueno, creo que Alejandro Velasco va a compartir unas reflexiones sobre nuestras ponencias y después abriremos espacio para intercambiar unas ideas. Pero mientras tanto, siéntese libre de colocar preguntas o comentarios en el chat. Alejandro. Bueno, muchas gracias, Beca, y Marién, y Leo, y Vera, y Vero por las presentaciones, tanto por las cuestiones de limitación del tiempo como porque las presentaciones abarcan mucho material. No voy a intentar de hilar o tratar de sintetizar los puntos en común, sino más bien presentar algunas interrogantes que surgen, que me surgen a partir de escucharlas y escucharlos. Y ojalá que sean con estas interrogantes podamos comenzar en base a estas podemos comenzar la discusión, también incluyendo obviamente a los participantes en el foro. Ok, bueno, Marién, comienzo contigo. En principio, y tal como hemos comentado previamente, o sea, pensar la transición como procesos largos y duros obviamente es tanto vital como algo que quizás olvidamos frecuentemente. Pensamos, creo que la transición como un evento en vez de un proceso. Y el solo hecho, creo que, de resaltar la dinámica procesual de las transiciones, creo que ya por sí introducen toda una serie de dinámicas distintas que también quizás, ojalá, se traduzcan a nuevos horizontes y nuevas políticas como tal. Pero entonces también me hace pensar en distintas cosas. La primera es que, si bien estoy de acuerdo con la idea de que las transiciones no deben ser pensadas como una receta única, sino más bien es importante y quizás necesario tomar en cuenta las características particulares, sin caer en ombliguismo, ¿no? Que quizás sería el otro extremo. De decir, bueno, todo en Venezuela es completamente distinto a cualquier otro proceso político en la historia de la humanidad. Y por eso no es ni posible ni aconsejable tratar de pensar en términos comparativos, sin caer en el ombliguismo. Entonces te preguntaría, ¿cuáles son las características particulares en el caso venezolano que crees hacen la idea de la transición comparativa más o menos difícil para pensarlo en nuestro caso, ¿no? ¿Cuáles serían las características que tú ves en particular como retos, obstáculos u oportunidades que se distinguen de otras experiencias, ¿no? Algo, por ejemplo, que para mí sería interesante pensar es que este momento, no solo en Venezuela, sino en el mundo, es un momento en el cual las redes sociales creo que tienen un impacto importante en crear pues, matrices de opinión,
correlaciones de fuerzas asimétricas, en el sentido de que algunas voces tienen más trascendencia que otras. Es más difícil quizás en ese contexto coordinar entre grupos heterogéneos, bien sean por partes de la oposición o por partes del chavismo, y eso cambia la dinámica de incentivos de cada quien. Entonces, quizás eso sería un punto de partida que distingue el caso venezolano de otras transiciones de las cuales podríamos aprender. Pero me gustaría saber más, en tu perspectiva, cuáles quizás serían otras características particulares de Venezuela. También me pregunto, es un tema que también hemos hablado previamente, pero ahora te presento la pregunta a ti en vez del otro lado. ¿Cómo entender si por una parte las transiciones se marcan por procesos largos y duros y conflictivos? ¿Cómo entender eso en el marco de carencias urgentes desde ya? O sea, ¿cómo pensar los tiempos de la transición como algo largo con las carencias urgentes que requieren pues de actos, de soluciones, de alguna respuesta que nos abarcaba pues por tiempos más largos, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con esa tensión entre los tiempos duros, largos de las transiciones y las carencias urgentes precisas de ya, que vemos en el caso venezolano? Y la otra pregunta, y con esto después paso a Leo, me interesó mucho lo que menciona sobre el énfasis en ruptura versus en transición. Y creo que es importante porque, y quizás esto traspase lo que quieres comentar, y si es así, sírvete de decirme. Pero es interesante porque creo que la ruptura como concepto en Venezuela, pensándolo no solamente en términos políticos, sino en términos históricos, tiene una carga muy particular. Y es que si vemos, por ejemplo, del 58 o el 98 o el 99, la idea de la ruptura, y esto es algo que Fernando Coronil resaltaba en su libro El Estado Mágico, la idea de la ruptura viene atada a la mano de la idea de la amnesia histórica colectiva. O sea, toda ruptura de cierta manera implica el olvido de lo que sucedió, porque de hecho estamos comenzando algo nuevo. Y ese es el planteamiento. Vamos a, si bien lingüísticamente hablar de la Quinta República significa que es algo distinto y diferente y completamente novedoso lo que fue el periodo previo. Igual si pensamos en términos de revolución, estamos pensando en términos arendtianos de que es algo que comienza y es sui generis y nada previo puede tener ninguna incidencia. Entonces quizás pensándolo un poquito de manera más abstracta, ¿no? ¿Cómo esta idea de la ruptura como una palabra y un concepto particular en el caso venezolano obstaculiza la idea de la transición? O sea, hablamos de transición, pero en realidad creo que la carga de la ruptura pesa más. Y con problemas, no solo conceptuales, sino políticos. Entonces me preguntaría cómo piensas esa idea de la ruptura versus la transición. Y quizás una manera de pensarlo podría ser esa lámina que mostraste, me pareció genial, de las varias estrategias de la oposición, comenzando desde 2000 hasta la actualidad. Es interesante porque, claro, de cierta manera uno podría decir, bueno, todo eso configura un mismo hilo, que de hecho, si uno se pone a ver y escuchar el discurso opositor, todos están enmarcados desde una misma dinámica, que es, como mencionabas, tenemos que salir del gobierno. Pero todos esos momentos son muy distintos, ¿no? Y es muy distinto, creo yo, hablar sobre un golpe de Estado en el 2002, contra Chávez, que hablar sobre un gobierno interino en el 2019 contra Maduro. Las dinámicas son muy distintas, pero de todas maneras se hilan dentro de una misma dinámica discursiva, que es, bueno,
todo ha sido una lucha por la democracia, cuando en realidad que sería más, creo que puntual pensar, bueno, en ciertos momentos fueron luchas por otras razones que por las que quizás hoy en día podríamos ver de manera ex post, ¿no? Entonces quizás por ahí podrías comenzar con para pensar, pues la dinámica de la ruptura versus de la transición. Leo, muchísimas gracias por la presentación, ¿vale? Siempre aprendo mucho de tus interpretaciones y de las investigaciones. Para mí me quedan varias dudas, ¿no? La primera es, si bien en la estadística, y no solamente en los números, sino como mencionaba Verónica en su presentación, la evidencia pues cualitativa además, es clarísimo que lo que estamos observando en términos de violencia estatal y paraestatal, especialmente dirigida o vivida por sectores populares, es brutal. Eso creo que no cabe duda alguna. Sí creo que cabe duda un poquito sobre la recepción de esas políticas precisamente en esos sectores populares, ¿no? Creo que hemos visto, y no solamente en Venezuela, esto es algo que abarca la región de manera más general, ciertamente lo vemos en el caso de El Salvador, con Nayib Bukele, que, y planteado de una manera quizás muy dos platos, pues a veces la mano dura tiene una función política provechosa, ¿no? Que y quizás planteando alguna pregunta, tengo la percepción de que cuando Maduro introduce las OLP, lo hace no solamente como un esquema represivo que otrora va a llegar a distintos lados, pero que en ese momento era algo valorado popularmente, ¿no? La idea de que de hecho, sí, lo que necesitamos son más armas, necesitamos más ejércitos, necesitamos más fuerza, necesitamos más presencia, porque si no, estos malandros se nos van a caer, van a continuar cayéndonos a tiros y los chamos se nos van a seguir muriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias esa, o sea, no sé si sería, no solo bueno, sino certero, decir, una demanda popular por ciertas medidas de mano dura y la realidad de que esa mano dura, de hecho, más que todo se revierte en más violencia, precisamente esos sectores que quizás la clamoraban, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué se da ese cambio que mencionas, ¿no? Entre la política de la era de Chávez y la política madurista hacia una violencia ya más organizada y represiva, ¿no? Es más que todo una cuestión de supervivencia por parte de Maduro, implica un cambio sustancial de política, o más bien es una continuidad que no se veía tan claro bajo Chávez, pero ya con Maduro, pues, para decirlo de cierta manera, madura, ¿no? Una política que ya estaba implícita en la época de Chávez, pero ya Maduro que la lleva, pues, a su desenlace lógico. Entonces quisiera saber de ti cómo ves ese cambio, por qué por qué surge y cuáles son las relaciones con las políticas previas de Chávez. Y ya para terminar, unas preguntas a Vero. Sin duda alguna, la correlación entre más armas y más violencia y homicidio es clarísima. Pero lo que no me quedó del todo claro es la relación entre el discurso político que mencionabas al principio, especialmente de Chávez, de que la revolución tiene que ser armada, y cómo eso incide en la experiencia de vida, pues, de comunidades que están azotadas por las armas, ¿no? Por ejemplo, ¿has visto, escuchado que estas armas son entendidas como armas revolucionarias, están en defensa de la revolución, o como decías en la última, con la última
con la última anécdota, es en defensa propia de la vida. O sea, que digamos, el discurso político, si bien nos permite pensar quizás en términos más abstractos de la experiencia de la incursión de las armas como algo en defensa, un proyecto político, en realidad a nivel cotidiano ese discurso político como que no tiene más cabida. En realidad es algo mucho más puntual, mucho más inmediato, mucho más de vida o muerte. Aunque quizás aquí podría ser interesante el trabajo que has comenzado con colectivos, o que para ellos ciertamente las armas se entienden como parte de un proyecto revolucionario, pero mi pregunta es si ese mismo discurso también trasciende otros sectores que también están azotados por la violencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correlación particular que ves entre armas y discurso político? ¿Es utilizado como una justificación ex post o es algo que en realidad es internalizado por los sectores que se movilizan en torno a las armas? La otra pregunta que tengo es, y claro, esto de cierta manera traspasa el ámbito de tu investigación, pero es una pregunta que surge a partir del comentario que mencionas sobre la mentalidad, ¿no? De que al tener un arma eso cambia pues la percepción y la autopercepción. Ciertamente las armas no están, no viven exclusivamente en sectores populares, ¿no? Recuerdo, oye, ahora no sé cuál fue la fecha, 2007, quizás antes, el exmilitar que se montó en su techo porque creía que venían a arrestarlo y el tipo andaba con todas las metralletas para decir que vengan. No sé si recuerdas esa imagen. Pero la idea era que recurrir a las armas no es solo función de defensa en sectores populares, sino la pregunta es cómo inciden las armas en sectores no populares, ¿no? Quizás la idea ahí sería pensar, bueno, se traspasa quizás al discurso sobre la única manera de salir de Maduro es a través de como decía Mariana al principio, de una invasión armada. Quizás la única manera de salir de Maduro es a través de los militares que vengan y paren esta pesadilla, ¿no? Entonces quizás no la misma, sino una dinámica similar de responder a... Disculpa, tengo una conexión terrible porque las dos chamas están arriba en casa por escuela. Pero, o sea, entonces más o menos la pregunta iba por ahí, ¿no? Si el discurso que apela a la violencia como método de resolución de conflictos, si en los sectores populares tiene una manifestación muy directa y coyuntural que tiene que ver con dirimir diferencias en la comunidad, que una dinámica similar se ve en sectores no populares, quizás identificados más con la oposición, que vendría siendo necesitamos la violencia o respuestas violentas para salir de esta pesadilla. Y no sé si ves alguna correlación entre eso. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Pues para ser lo más eficiente posible, por favor, coloquen las preguntas a través del chat y yo iré incorporándolas en la conversación mientras los ponentes responden a las preguntas planteadas por Alejandro, creo. Sí. Pues no sé si quieres empezar, Marianne. Perfecto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Todas estas preguntas yo creo que ameritan no solo un seminario, sino una serie de seminarios. Voy a tratar de abordarlas. Bueno, sí, este tema de solamente verse a sí mismo, ¿no? Yo creo que de hecho es un grave error, no solamente el liderazgo, ¿no? Sino también como o sea, apelar al excepcionalismo venezolano. Ahora bien, dicho esto, como tú bien dices, ¿cuáles son los retos internos que hay, no? En primer lugar, lo que mencionaba brevemente en la exposición es
subestimar al adversario, pero también subestimar las bases de apoyo que todavía tiene. También subestimar las alianzas, todo aquello que en la literatura conocemos como authoritarian diffusion, ¿no? Es decir, todo lo que se aprende, el know-how y demás recursos materiales, es decir, recursos materiales y no materiales, que intercambien, ¿no? Regímenes de esta naturaleza para precisamente mantenerse en el poder. El otro cuerpo de literatura muy interesante ahí, todo lo que tiene que ver con el coup proof, ¿no? Es decir, cómo cierras precisamente tus filas. Y aquí es interesante porque en realidad el tema militar no se ha abordado en Venezuela de una manera correcta si quieres precisamente una transición. Se ha apelado es más bien a dividir al sector militar y de alguna forma también hasta atacarlo, menospreciarlo, no así en otros casos. Entonces, eso por un lado, es decir, el entendimiento que tiene todavía la oposición o el liderazgo opositor sobre el chavismo y cómo también ha mutado en el tiempo, ¿no? Cómo a pesar de la desigualdad, la crisis económica, la migración, la emergencia humanitaria, es decir, todos estos elementos que quizás alguna parte del liderazgo piensa que, bueno, va a causar precisamente el colapso del régimen, no lo ha causado. Más bien, hay toda la literatura sobre authoritarian entrenchment, ¿no? Es muy interesante y es que precisamente la desigualdad, bueno, aquí hay efectos diferentes, pero la desigualdad también puede llevar a más represión, a más control, porque precisamente tienes que reducir las amenazas externas. Igualmente, el tema del bajo crecimiento económico, más bien estancamiento económico. Si una coalición autoritaria logra mantenerse en el poder, logra evitar la fractura, que muchas veces es una precondición para una transición, en tiempos de crisis económica, pues más probabilidades va a tener de mantenerse en el poder. Entonces, ¿cuáles realmente son las estrategias? Visto que no puedes apelar, y lo conecto quizás con tu última pregunta, el tema de la ruptura, ¿qué estrategia, qué discurso vas a tener para cambiar un poco tu tablero desde lo que puedes? Porque evidentemente la oposición ha sido reprimida, ha sido enviada al exilio y demás. Aquí hay otro reto, perdón, antes de ir a la fractura, ¿no? Y es la situación de la población. No se puede movilizar, ¿por qué? Porque también uno está fragmentada en luchas múltiples, ¿no? Hay protestas en Venezuela todos los días. La gente está buscando el agua, el gas, o sea, ¿qué cabeza va a tener ahorita que si el gobierno interino, que si, o sea, no tiene esa capacidad? Está fragmentada en torno a su supervivencia. ¿Cómo haces tú para decirle no vayas a buscar el agua, vamos a hacer una movilización? Entonces aquí el reto de cómo lograr movilizar sin dar un alivio, ¿no? Es decir, y esto lo conecto, de hecho, va conectado con tu segunda pregunta, el tema de atender a la población, uno tiene que hacerse más esfuerzo para incrementar la asistencia humanitaria, y en ese sentido también las organizaciones de derechos humanos han hecho un trabajo importante. Entonces ahí la propia capacidad y el tiempo aquí es muy importante, porque no hay capacidad por parte del gobierno de Maduro de atender esta emergencia. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque a medida que pasa el tiempo, y esta es otra variable muy intuitiva, menos incentivos de salir del poder y menos posibilidades de organizar una sociedad que ya de por sí está sufriendo tanto. Entonces, bueno, ¿cómo atenderla? La asistencia humanitaria no depende económicamente de la población, es decir, aquí tienen que hacerse gestiones, ¿no? Por parte de la propia sociedad. También hay unos discursos interesantes nuevos por parte de actores, bueno, el sector privado como Fede Cámaras, hemos visto ahí un giro importante en el tiempo, también las iglesias, por ejemplo. Y aquí yo creo que lo clave es entender la movilización en torno a los derechos de ciudadanos. O sea, no es solamente con que, ay, la democracia, ¿cómo se come eso? Bueno, la democracia es que se respetan mis derechos, no solamente civiles y políticos, sino también mis derechos sociales, económicos, ¿no? Laborales, demás, ambientales. Entonces, una narrativa que conecte realmente con lo que el ciudadano, la ciudadana está viviendo es esencial, y no apelar solamente a, bueno, el retorno de la democracia y la derrota del chavismo, ¿no? Sobre todo cuando tienes un alto porcentaje de la población que todavía se considera chavista. La ruptura, bueno, fíjate, esto es un tema muy interesante y solamente voy a lanzar hipótesis, ¿no? Porque no, realmente a mí no me queda claro que la población, la ciudadanía venezolana siempre ha querido rupturas, creo que quiere olvidar, ¿no? Pero quiere de alguna forma un continuismo
Y por eso también en parte vota a Chávez, es decir, no se quiere unos cambios radicales en el estilo de vida o en el mismo modelo petrolero, rentista, el rol del Estado en el 98, 99. Ahí también más bien me gustaría contar con tu visión. Yo creo que lo que hay es una resistencia importante a aceptar que esto es parte de la historia, ¿no? Es decir, esto cayó del cielo, o sea, no sé cómo llegamos aquí, no sé, esto es totalmente aparte de la destrucción del país por parte de, ¿no?, el grupo que ejerce el poder. Pero yo sí creo que hay una resistencia importante en algunos sectores todavía, y esto inhibe también es el aprendizaje, ¿no? O sea, el aprendizaje colectivo como nación, ¿cuál es? Y lo decía Leonard y lo decía también Verónica en en su presentación. Es decir, el legado que tenemos es cuál. Que la violencia existía, pero para algunas personas nunca existió. Entonces, ahí yo creo que tiene que haber un esfuerzo importante, ya sea, por ejemplo, a través de mecanismos de justicia transicional, de realmente aprender y conocer lo que ha pasado desde diferentes historias, no solamente narradas desde aquellos que tienen más recursos para imponer una visión, sino un esfuerzo colectivo de la misma ciudadanía que busque entender y procesar esto. Bueno, evidentemente es un proceso de emergencia humanitaria, no estoy hablando que ahorita vamos a sentarnos ¿no?, a que toda la población entienda el origen de esto, pero va a ser muy importante para una eventual democracia en mucho tiempo, realmente no quedarse con la visión que nos gusta del país, sino entender también los lados oscuros, como le llamarían, de por qué llegamos aquí y por qué no hemos salido. Gracias. Gracias, Marian. Leo, creo que te toca a ti. Ok. Bueno, la primera pregunta creo que tiene una respuesta más o menos de un año de investigación. Voy a tratar de ser muy preciso a la hora de contestar. En cuanto a la aceptación por parte de la sociedad, hay que primero preguntarse quiénes aplaudieron la operación de liberación la implementación de la operación de liberación del pueblo. Es necesario resaltar acá que tuve el honor de realizar una investigación con Rebeca, creo que una de las más completa en cuanto a la actuación de la OLP en Venezuela, cual se realizó una encuesta en 4 estados, en el estado de Miranda, la ciudad de Caracas, Maracay y el Táchira, estado Aragua y el Táchira. Hubo aproximadamente 1000 encuestas en cada estado. De verdad fue monstruoso la investigación que realizamos, el cual arrojó unos resultados negativos en cuanto a la OLP, a pesar de que se presume que las personas apoyaban la OLP, no fue así. Lamentablemente la OLP, la actuación de la OLP en los sectores populares de la ciudad de Caracas, por ejemplo, dejó una situación bastante negativa en cuanto a la forma de cómo realizaban procedimientos, incluso el detalle principal fueron las famosas matanzas y nosotros, déjame recordar, que lo recuerde más adelante, los daños colaterales producidos por la policía para ese entonces. En cuanto a quienes apoyaban la OLP, bueno, donde no se realizaba la OLP, ¿dónde no se realizaba la OLP? En los sectores más pudientes en Venezuela. Entonces, generalmente, al principio quizás, cuando irrumpieron en la costa 905, dejaron el saldo de 14 personas abatidas. Se presume que fueron delincuentes para ese entonces, la gente diría que está bien, pero cuando empezó a expandirse en todo el territorio y empezaron a producir daños colaterales, a simplemente buscar en los registros, es decir, tiene un antecedente penal, elimínalo porque es un problema para la sociedad, ya empezó la gente a pensar de una manera distinta, decir, no, esta no es la solución. Entonces, todo el que veía una comisión de la OLP, un funcionario encapuchado, corría, recogía a los niños y lo metía dentro de la residencia porque no estaba de acuerdo con los procedimientos. E incluso, no solo entrevistamos ciudadanos, sino también funcionarios de la policía. Y ellos decían, incluso uno que pudimos entrevistar, que recuerdo decía,
que la OLP no significa operación de liberación del pueblo, sino operación para liquidar al pueblo. Otros planteaban también algunas estrategias que utilizaban la OLP, como por ejemplo 2 disparos en el pecho para poder justificar la muerte, la siembra de armas de fuego, de droga, entre otros elementos, para poder justificar la cantidad de muertes que empezó a realizarse durante su práctica. Entonces, no solo la investigación de Rebeca y mi persona, sino también las investigaciones realizadas por Verónica, Andrés y otros investigadores que han profundizado sobre el tema de la violencia y la represión policial por parte de las operaciones mixtas realizadas por la OLP. En cuanto a la segunda pregunta, bastante interesante porque aquí entra Soraya Alaska, que realizó de verdad o trató de realizar un trabajo bastante complejo. Yo siempre lo comentaba con los compañeros de trabajo y decía que Soraya se estaba metiendo en la cueva del lobo, como nosotros lo podemos comentar. Es decir, era una mujer en un mundo de hombres machistas, que incluso consideraban que la policía las estrategias que pudieran diseñarse en materia de seguridad no pudieran ser diseñadas por una mujer. Entonces el planteamiento por parte de Soraya en cuanto a cómo, debido al trabajo que había realizado durante tantos años a través del activismo, en cuanto a lo que son los derechos humanos en Venezuela, que se inició en el 2006, que lo apoyó en un momento el ministro Tarek y el presidente Chávez. Al Tarek salir del ministerio y morir el presidente, desapareció esa figura de intentar poner en práctica lo que es el nuevo modelo policial, y por supuesto con la llegada del presidente Maduro y a través de los asesores que tuvo para ese momento, que son migrados del antiguo modelo policial, como nosotros lo llamamos antiguo modelo policial, que se refiere a la forma de cómo se venía trabajando el problema de la seguridad anteriormente, y se decide retomar la represión como alternativa viable para tratar de controlar el crimen. La mayoría de los asesores actualmente para la creación de la OLP y de la Fuerza de Acciones Especiales FAES son funcionarios o exfuncionarios de la Policía Metropolitana con más de 30 años de servicio, el cual venían trabajando en el pasado de manera represiva para poder controlar los índices de criminalidad. El solo hecho de que el presidente le diera luz verde, carta blanca, a los cuerpos de seguridad en la actualidad, han originado lo que actualmente tenemos. Es notable que en el 2016, 4.667 muertes, y así ha ido continuando considerablemente hasta la actualidad. En el 2020 llegó casi a los 5.000, y así seguirá aumentando. Entonces, si han matado tantas personas entre 2015 y 2020, es posible comprender de que la solución no es matar a las personas, porque es como nosotros lo discutíamos, algunos funcionarios, con relación al tema. Es decir, si tú matas a una persona, llega otra y asume el poder, y así sucesivamente, porque no es el problema de la delincuencia, no tiene que ver con que otra persona motive a una a ser delincuente, sino son los problemas sociales y económicos que está viviendo el país, que impulsan a muchas personas a que sean delincuentes, y por ende no va a dejar de haber delincuentes en Venezuela si no se aplican las políticas económicas, sociales y culturales necesarias que puedan contribuir de una manera preventiva para el control de esta situación. Gracias, Leo. Bueno, íbamos a cerrar el evento, bueno, formalmente como a las 11:30, pero como empezamos un poquito tarde, quería preguntar si podemos seguir conversando, no sé, 15 minutos más o algo así para dar chance a Verónica a responder la pregunta de Alejandro, y también responder la pregunta que está en el chat. Bueno, voy a ser muy breve entonces frente a las inquietudes de Alejandro. Por un lado, creo que lo que revelan también este tipo de trabajos es como los vínculos que hay entre
como los niveles macros de los conflictos políticos y luego cómo esto se va colando hasta llegar a los niveles micros de la vida de la gente, ¿no? Cosa que me parece como muy interesante. Tu pregunta me hace recordar una experiencia que tuve cuando formaba parte de la Comisión Nacional para el Control de Armas y Desarmes. Uno de los comisionados que formaba parte del Ministerio de Interior y Justicia tenía como asistente a un miembro de un colectivo armado. Y entonces, claro, era como una paradoja cómo desde el gobierno se está intentando controlar las armas cuando dentro del mismo aparato del Estado hay grupos paraestatales armados. Entonces, claro, yo le pregunto así como un poco sorprendida, así, pero bueno, ¿cómo esta persona va a ser tu asistente si él forma parte de un colectivo armado? Y esta es una comisión para el control de armas. Entonces él me responde, pero así como si fuera muy evidente y como si yo fuese una tonta, bueno, pero es que él solamente está armado para el tema político. Entonces, claro, eso lo que revela es una mirada de, bueno, como muy inocente sobre las armas como objeto. Porque si hay algo que define a las armas como mercancías es su constante flujo y movimiento. Porque las armas las roban, las armas las venden, las armas las prestan. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente este flujo muy dinámico de las armas, incluso de los cuerpos policiales, todos en los trabajos. Es notable cómo todos los jóvenes, entre comillas, malandros, bueno, consiguen municiones y armas por parte de la policía. Entonces, para terminar la respuesta, sí, es como estas lógicas de continuidad entre los grandes procesos y los microprocesos y cómo las armas como objetos no cesan de circular. Y por supuesto, en un contexto de desventajas estructurales, donde, bueno, digamos, donde todo es un problema porque no hay agua, porque no hay servicios de atención de la basura, cualquier elemento, cualquier chispita en procesos de mucha hostilidad por las condiciones materiales de vida, pues puede, y ante la ausencia crónica de instituciones de resolución de conflictos, pues dispara este tipo de dinámicas. Y lo otro, y la segunda pregunta ya para terminar también, es precisamente, claro, la imagen de este militar montado en un carro con las armas mostrándolas, es precisamente el impacto de la entrada de las armas en la vida política. Entonces, como lo que comentaba en días pasados, cómo la política deja de verse como una cuestión de conflicto entre adversarios para pasar a verse como enemigos mortales, ¿no? Es la política como antagonismo y como relación de vida o muerte suma cero. Y es el punto en el que nos hallamos y por eso también conversábamos que cualquier proceso de justicia transicional debe implicar un acuerdo básico por establecer la vida como principio de respeto supremo, ¿no? Como la vida y la preservación de la integridad física de los habitantes como valor y orientación central. Lo dejaría hasta allí porque estamos sobre el tiempo. Gracias, Verónica. Tenemos una pregunta muy interesante sobre la diáspora, o sea, su rol en la transición. Yo no sé si quieres iniciar el audio y plantear la pregunta. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por el discusión que está súper interesante. Bueno, la voy a leer, creo que es más fácil. Sí. Bueno, me preguntaba cómo piensan el rol de las diásporas en esa transición, porque, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Mayren, que es que efectivamente hay que pensar, o sea, el autoritarismo en Venezuela y su durabilidad, o sea, porque queremos una transición o queremos cambios, ok, pero es que estructuralmente hablando lo que pasa es esto y, bueno, cómo se construye eso y cómo se hace duradero. Y en ese sentido, pues yo tengo mis propias experiencias también sobre lo que sucede afuera y en ese sentido veo que hay acciones de ciertas diásporas que en esa idea de buscar transición o ruptura terminan ellas también actuando de manera, o sea, muchas veces poco democrática o algunas veces poco democrática, y de hecho haciendo acciones que tienen como efecto fortalecer el gobierno de Maduro. Entonces, pienso que hay que pensar un poco ese rol de esas diásporas y además también pienso que no es solamente entre los actores políticos de las diásporas, sino también la manera como la sociedad civil
venezolana de la diáspora se organiza y se piensa. Y ahí hablo aún más desde mi experiencia personal, en la cual, de verdad, o sea, el mantener espacios donde los venezolanos se construyen en conjunto, desde posiciones diversas, primero no es fácil, mantenerlos no es fácil. Las prácticas internas no siempre son muy democráticas y entonces me lleva a pensar esa necesidad de todos, o sea, incluyéndome obviamente, no pretendo tampoco, cómo democratizamos esa cultura política. Y termino solamente diciendo que yo en un tiempo estuve trabajando bueno, con solicitantes de asilo en Francia y me pareció muy interesante conocer la experiencia de gente de Ruanda que justamente desde la diáspora construyeron acciones políticas que llevaron a cambios políticos en su país. Entonces siempre me pareció como interesante inspirarse desde allí, pero tuvieron un trabajo de muchos años para recuperar espacios democráticos por fuera para luego llevarlos hacia adentro. Y bueno, nada, muchas gracias de nuevo por las conversaciones y las discusiones. No sé si comentamos todos brevemente o... Sí, porque la pregunta de Yoletti me parece fundamental, ¿no? Y un poco salió también en la conversación que tuvimos hace unos días, Verónica, Alejandro y yo. Creo que el tema de la migración y diáspora afecta al país de diferentes formas, ¿no? Su dinámica interna y evidentemente también, como dice Yoletti, su dinámica externa. Entonces, si buscamos como... o sea, si buscamos utilizar categorías para analizarlas, es más fácil, ¿no? Porque tienes como el activismo anti-Maduro, que evidentemente, bueno, es importante, ¿no? Las redes de solidaridad son importantes, pero yo también he observado, y esto solamente de manera anecdótica, que sí hay una cierta lectura, ¿no? Y del conflicto, y es muy opositora y pocas veces democrática de cara a lo que debe venir en el futuro. Hay polarizaciones ahí importantes, ¿no? Si uno trata de buscar un poco de un nuance, o bueno, por ejemplo, este tema de admitir que todavía hay un amplio porcentaje de la población venezolana que se considera chavista, bueno, ya si uno menciona eso muchas veces como, bueno, pero ¿qué estás queriendo decir? Estás minimizando el conflicto, entonces tú eres chavista, entonces tú no entiendes. Y eso hay que atenderlo, ¿no? Yo creo que si no se atiende a la diáspora y si no hay como otro tipo de movimiento también en el extranjero que busquen democratizar y de alguna forma insertarnos, porque aquí hay mucho dolor y eso hay que entenderlo, hay mucho dolor, hay fragmentación en las familias, aquí estamos hablando de personas, ¿no? Entonces muchas veces se hacen estas organizaciones que buscan ayudar, pero evidentemente reproducen ciertas narrativas y también su dolor, que eso todo eso puede tener una explicación. El tema es cómo transformarlo para insertarnos todo en un país, no solamente entendiendo desde el punto geográfico. Ahora bien, esto implicaría que entonces personas que se consideran o tienen otra perspectiva sobre el conflicto, bueno, también se tienen que organizar y entonces hacer eventos y entonces buscar aglutinar e incorporar estas diferentes visiones. Y solamente para terminar, la socialización también de la diáspora venezolana responde en parte a los contextos en los que está, ¿no? Se encuentra. O sea, Alejandro cómo lo ha vivido, pero por ejemplo está la diáspora mayamera, también la diáspora en Washington, está la diáspora en Bogotá, está la diáspora en Madrid. Y en esos centros pues hay bastante polarización. Cuando me refiero a polarización me refiero a la estrategia política para dividir, ¿no? Ellos versus nosotros. Entonces como Venezuela también se ha en el tiempo, ahora también es un elemento de política interior, pues vemos también cómo la diáspora es parte de ese juego. Pero también, ojo, aquí es interesante, y ahora sí con esto cierro, el tema de los venezolanos con Biden en el caso de Estados Unidos, ¿no? Es decir, no es solamente ese tipo de diáspora que vemos, que también se ve reflejado en el liderazgo del exilio. Por cierto, Yoletti, no sé si viste el informe que sacó Crisis Group al respecto, un poco de las actitudes políticas de líderes en el extranjero, pero sin duda es un tema muy importante y la cultura de la democracia, bueno, es algo muy importante y un reto, ¿no? Que tenemos todos como sociedad. No sé si alguien más quiere responder o una pregunta.
Bueno, creo que nos quedan como 3 minutos más. Yo solo quería agregar algo, bueno, para responder a la pregunta de Alejandro sobre la cuestión de los operativos en Venezuela. Bueno, como dijo Leo, o sea, según las encuestas, o sea, es interesante ver las encuestas porque se puede ver una diferencia, obviamente, entre las zonas donde han desplegado más, o sea, se han desplegado más operativos que no, o sea, en cuanto a la popularidad, pero obviamente no se puede negar que los operativos son populares en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, igual en Estados Unidos. Y yo creo que o sea, obviamente es un riesgo porque es una estrategia buenísima para ganar legitimidad, la cual todos los partidos políticos van a estar buscando durante o así, después de una transición, si se ocurre, o sea, si ocurre. Pues solo quería como agregar, no es una respuesta, pero solo decir que yo creo porque es importante incorporar o sea, el tema en estas conversaciones, porque, o sea, la seguridad ciudadana, creo, y las políticas que tienen que ver con o sea, el sistema penal o que tiene que ver con la policía suelen ser como muy marginalizadas o sea, en esas conversaciones. Pues yo creo, yo no tengo una respuesta, pero yo creo que es una pregunta interesante. O sea, ¿cuáles son los motivos que quizás existen para apoyar políticas de seguridad ciudadana que son poco populares, que, o sea, algo diferente, que son quizás políticas preventivas o algo así en vez de represivas, en un contexto tan frágil, o sea, que sería como durante y después de una, pues yo creo que es una, obviamente es, bueno, he dicho obviamente varias veces ya, o sea, es un asunto súper importante, pero yo creo que todavía no hemos pensado bien. Bueno, hay algunas personas que creen que ya están incorporando el asunto en los estudios, pero, o sea, solo quería decir que es importante no olvidarnos del tema mientras hablamos de, o sea, todos esos otros asuntos que son muy importantes también pensando en una transición. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a todos los invitados, a los participantes. Gracias por darnos un poquito más tiempo para hacer la conversación. Y bueno, nos vemos en otro evento. Muchísimas gracias, Rebeca, por organizar. Y gracias a todos ustedes. Gracias. Un abrazo. Seguimos. Chao, un abrazo.